Mesa de lujo, ¿eh? Hola Mariano, hola Cristian, hola Sofi, hola Fede, hola Sabrina, hola Iván. Vamos a hablar de todos los temas, una semana cargadísima de cosas. Sabrina, hace unos años había cuestiones completamente impopulares, políticamente incorrectas, que ahora se aceptan. ¿La Argentina cambió la mentalidad? ¿Hay un cambio de época? Absolutamente. Y me parece que eso quedó clarísimo el día que asumió Milei. Y la plaza gritaba, no hay plata, no hay plata, ¿no? Se entendió ahí que la lógica que habíamos tenido durante décadas de gastar más de lo que entraba no podía seguir funcionando. Y a partir de ahí se empezaron a dar un montón de discusiones, que de hecho muchas las sostuvimos en el Congreso, que muestran un cambio enorme. Antes parecía que había para darle una partecita a cada grupo que reclamaba, mientras la conclusión de eso era que todos nos empobrecíamos. Recién la escuchábamos a Cristina diciendo que hoy, día del trabajo, qué tristeza, la mayoría está mal. La realidad es que estamos en un país en el que la pobreza está bajando. La mayoría está mejor que como estuvo en el kirchnerismo. Iván, hay que ser un país viable económicamente y eso lleva décadas. El gobierno está apurado en conseguirlo ahora, pero no sé cómo se logra eso. No, bueno, o sea, el gobierno está, un poco como decía Sabrina, digamos, empezó un proceso de cambio fuerte, digamos, contundente. La verdad que el programa fue en muchas cosas un programa de shock, tal vez no en la salida del cepo, pero sí en la cuestión del superávit fiscal, el proceso de desregulación económica, la reducción del gasto público. Ahora es verdad que lo que otros países han logrado y en materia de estabilidad, de generación de empleo, de crecimiento del PIB per cápita, de precios estables, sí lleva tiempo. Y sobre todo el hecho de que no se va a volver atrás, no vamos a volver a caer en estas ideas que nos han hecho mal en el pasado, ¿no? Como ignorar la restricción presupuestaria, decir que la inflación es culpa del carnicero, pensar que la inflación la combatís poniéndole un control de cambios al dólar. Entonces, es importante, ahí viene la relación directa entre la economía y la política. Tenemos un año de elecciones, en otros 2 años hay más elecciones. Entonces, yo diría que uno puede hablar mucho de economía, de cuestiones técnicas, base monetaria, dólar, inflación, claro, crecimiento. Pero si las elecciones no acompañan... Muy interesante eso, ¿no? Hoy la variable económica más relevante es cómo van los sondeos de opinión política. Algo que me gustaría compartirlo con Cristian. Tenemos el tape de Petri que dice, hay gente que trabaja para que nos vaya mal. Profetas del desaliento hablaban de un dólar a 8.000, que la salida del cepo iba a llevar a un proceso hiperinflacionario. ¿Dónde está todo eso? Digo, el dólar está planchado, salimos del cepo, la Argentina es creíble, es respetada por el mundo. ¿Se están generando inversiones? Sin lugar a dudas, estamos viviendo en un país completamente distinto y los argentinos lo saben. Y hay un sector que no quiere aceptar esto que vos estás describiendo, que no le gusta, que no la ve. Pero por supuesto, hay un sector que desde el primer día está trabajando todos los días sin descanso para que nos vaya mal. Todos los días. Cristian, el mercado, los inversores, ¿miran las elecciones? Sí, totalmente. A ver, seguramente los economistas lo sabrán mejor, pero está claro que las elecciones están en los ojos de todos. Y me parece que lo que arrancó en Santa Fe y viendo los últimos números de la ciudad son para tener un llamado de atención, de que hay que pulir algunas cuestiones. Con lo que decía Petri, comparto totalmente, pero eso pasa en todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen un segmento opositor que desde el día 1 quieren que se caiga el gobierno. Y me parece que ahí te demuestra lo corto que son en sus planteos y no respetan la voluntad popular. O sea, la voluntad de que hoy tiene al presidente en un 46% de aprobación. Que si vos lo comparás directamente con Alberto Fernández, que se fue con un 26% de aprobación, te diría, este gobierno claramente tiene mayor adhesión y mayor acompañamiento. Está bien que todavía no se cumplieron 2 años, pero me parece que las fotos que se pueden ver de acá a octubre van a ser importantes, principalmente para pulir algunas cuestiones que, vuelvo a lo mismo, las urnas van a ser las primeras en transparentarlo. Ya lo transparentó Santa Fe, dejando a Libertad Avanza tercero, producto de divisiones, y hay que ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde a la Libertad Avanza, teniendo el PRO obviamente como gobierno oficialista, no le sobra nada. Está todo disperso ahí, ¿no? Yo vi encuestas que le dan ganador a los Sí, por eso lo único real van a ser las urnas del 18 de mayo, que eso es claro. Pero, yo hablando por los números que tenemos nosotros, es una Adorni que
Todavía no logra despegar, hay que ver ahora que arrancó la campaña fuerte del presidente y todo el equipo, pero no lograba despegar y uno de los Penato que venía acercándose porque partía un desconocimiento y yo creo que hay dos lecturas. Una, bueno, ¿quién queda primero? Que ya es un título en sí mismo, ¿no? Que te la gane el kirchnerismo por la supradivisión de las partes, ya ahí es un llamado a atención. Si ganar el PJ es la primera vez en 30 años. Totalmente, por eso. Y es probable. Y después, ¿quién deje tercero a quién? Bueno, también es un análisis. Eso también en es sí mismo. relevante. Totalmente. Trajiste un ranking de presidentes en la región. Muy interesante, me pareció. Pongámoslo, a ver si lo podemos ver. Bueno, este es un estudio que hacemos mensualmente. Son 10 encuestas simultáneas, una por cada país, para medir la popularidad de cada presidente de su país. Obviamente, Yamandu Orsi arriba. Fue electo hace poquito. Porque es el más nuevo, ¿no? Claro. No, sí, en realidad Daniel Noboa también fue reelecto hace poquito en Ecuador. Mira. Lula, que está tercero, y Javier Milei Lula cuarto. tiene bastante apoyo, ¿no? Para lo mal que le está yendo económicamente. Pero, bueno, a ver, esto también plantea de que las grietas están más vivas que nunca en cualquier a ver, rincón del ponelo mundo. otra vez, que quiero ver el de Milei, ¿cómo está? Bueno, y Javier Milei con el 46,3% de aprobación, quedando cuarto. Y después, obviamente, tras Santiago Peña en Paraguay, Gabriel Boric en Chile, que tiene elecciones, él no se puede presentar, y hay que ver el gran desafío que tenga Chile para si la izquierda puede seguir continuando en el poder. Y después Gustavo Petro, otro de la izquierda, que le está yendo mal, Nicolás Maduro, que le está yendo muy mal, por más que ha ganado el 54% y no se ha presentado ni una acta de ese 54%. Dina Boluarte de Perú en el penúltimo lugar, y en el último lugar otro que va a tener elecciones presidenciales, que está en una especie de rol de Alberto Fernández, ¿no? Se quedó sin ningún tipo de sustento, Luis Arce. Hoy es viernes y tenemos estreno de la semana con el señor Fede Águila. Dale. Dale, Pancho, ¿lo vemos? El eternauta de la política. Bueno, nos subimos al estreno de la semana que fue en Netflix, éxito, pero acá estamos hablando de Mauricio Macri, que está tratando de hacer equilibrio, de dar un mensaje de autoridad dentro de la interna de que está sufriendo en la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri que se ha metido de lleno en estos últimos días, lo vimos hoy a la mañana también, y tratando de jugar con esta eternauta que hemos visto, si es un viaje hacia la eternidad en la política de Mauricio Macri, pero tiene un corto plazo, el 18 de mayo precisamente, donde el expresidente se juega su gran caudal. Se van a definir muchas cosas. Es que me dijeron que si llegara a irle mal a los Penato, se va a meter seguramente en la gestión, va a pedir cambio de ministros. Eso es lo que tiene que ver con la ciudad, de Buenos Aires. Sí, pero después viene la gran batalla, claro, que es la provincia de Buenos Aires. Lo venimos contando, Pancho, y lo vemos a Mauricio Macri hoy a la mañana. Fue duro también con el gobierno de Javier Milei. Sigue pegándole a Karina Milei, a Santiago Caputo, por no haber hecho el acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. Pero Mauricio Macri está buscando de alguna forma, esto que vos decís, tratar de no quedar por debajo de la Libertad Avanza, porque eso implicaría que en la elección de la provincia de Buenos Aires, bueno, las cartas que pueda jugar Macri van a estar muy condicionadas. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires los estrategas del gobierno nacional no quieren dar el brazo a torcer de hacer una alianza electoral de frente, sino que vaya la boleta de la Libertad Avanza y meter ahí algunos candidatos del PRO. ¿Te acordás algo como hicieron con el Frente Renovador en el 2013 y después de 2015 se han presentado? ¿no? Claro. O sea, ¿puede pasar que vayan que el PRO no presente lista si saliera lo que pretende el gobierno? Bueno, eso es lo que busca el gobierno. Hay que ver Macri saliendo detrás de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, claro, qué poder de presión tiene para imponer esta alianza entre los dos partidos. Obviamente es muy difícil que desde el gobierno nacional hagan algo distinto a la Libertad Avanza como boleta violeta en la provincia de Buenos Aires. Así que es un Macri tratando de jugarse todo un pleno de acá el 18 de mayo, por eso lo estamos viendo tan activo con los Penato en la campaña, saliendo a la calle. Obviamente que la tiene muy difícil, recién contaban, más allá de las encuestas, los números siguen dando bien para el candidato Leandro Santoro, y también, bueno, para Adorni, más allá de que no está mostrando un crecimiento en los últimos días, pero sí involucrándose el presidente y los principales funcionarios. Te cuento, mañana va a haber caminata de Adorni con
ministros del Gobierno Nacional, Toto Caputo, Patricia Bullrich. ¿Sabés en qué barrio? Sí, son 2 comunas, ahora te confirmo bien. Van a estar caminando mañana después del acto del otro día, del miércoles en Lugano. 2 y 12. Eso. Habló Macri, estuvo muy activo Macri. Bueno, se saludó con Santiago Caputo en la comida de Bueno, en esa comida del lunes de la Fundación de Libertad, me parecía que iba a haber el encuentro ahí entre Macri y Milei, no se ven desde agosto del año pasado. Es que no fue Milei. Bueno, no fue Milei, mandaron a Dorni y terminó a Dorni dando el último discurso y no fue Milei, algo en lugar que estuvo siempre copado por el PRO, ¿no? La Fundación Libertad, donde jugaron siempre de local. Bueno, esta vez fueron visitantes, fue la Libertad Avanza quien le copó esa agenda. Pero se saludó con Santiago Caputo, que no es poco, y Macri habló y decía esto. Nosotros tomamos la presidencia y la Argentina estaba en el puesto 107. En tan solo 4 años subimos al 66. Récord en la historia de ese ranking de un país en ascenso, acceso a la información pública, todo online, con, licitaciones también online. O sea, todo lo que tenía que ver con los instrumentos de transparencia lo hicimos. La Oficina Anticorrupción Independiente, la UIF, todo by the book, como decían las instrucciones del organismo internacional. Con Alberto volvió al puesto 89. 89, cayó de vuelta y hoy sigue en el mismo lugar. O sea, 1 año y medio que ellos están gobernando y no subieron un lugar en el ranking de transparencia mundial. Con lo cual, empiecen por barrer por casa, ¿no? Como diría mi abuelo. ¿Está enojado Macri y Sabrina? Yo creo que acá lo importante es aprender incluso de los errores propios. Y estoy pensando en lo que pasó en la interna de Juntos por el Cambio, que nos llevó en el 2021, en el 2023 a salir terceros. ¿Por qué? Porque nos estábamos peleando entre nosotros. Para mí lo que es claro ahora es que hay ciertas ideas que tienen que ver con la libertad y con el orden que son compartidas por la Libertad Avanza. No deberían por el PRO. pelearse, decís vos. Tenemos que estar juntos porque también tenemos que aprender de la experiencia del 19, que tuvimos una oportunidad enorme durante el gobierno de Mauricio y terminó con Alberto Fernández ganando las elecciones. A mí lo que me da temor real es que esta oportunidad que hoy estamos sabiendo aprovechar a pleno, estuve la semana pasada en las reuniones de primavera del FMI, la Argentina es hoy un ejemplo en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo el primer caso exitoso de salida del populismo, de orden de la economía. Y esto es algo que ya planteábamos en el 2015 y que ahora está sucediendo. Entonces yo creo que no es momento de pelearnos entre nosotros, que ya tenemos esa experiencia y nos salió horrible. Entonces tenemos que empujar para adelante todos juntos, porque como decía Petri hace un rato, es absolutamente cierto que hay mucha gente que no quiere que salga bien esto. Entonces, si los que compartimos las ideas nos peleamos entre nosotros, los estamos ayudando a ellos. Pancho, Macri, tengo un temita nada más para preguntarle a Sabrina. El tema es de aprender errores propios. ¿En el gobierno aprenden de los errores propios? 1, 2. Hablas de pelear entre nosotros. El gobierno se vive peleando entre ellos mismos. Tenemos 140 personas que el gobierno echó de los propios funcionarios y además ni que hablar en el Congreso de la Nación, tanto Poltrón y Sago como representantes de ambas cámaras. En el gobierno, digo, los libertarios aprenden de errores propios, aceptan críticas y sobre todo este tema de pelearse entre ellos si les va bien o les va mal. Mira, mi experiencia en el Congreso, yo me acuerdo cuando asumió Milei y llegó la ley bases. ¿Se acuerdan que hubo 2 intentos en la ley bases? La primera no salió. La primera fracasó. La primera no salió. Y cambiaron un montón de la primera vez a la segunda vez. Escucharon las propuestas que teníamos en los diferentes partidos, entendieron cuáles eran nuestros puntos de vista y mi experiencia en el Congreso es de una agenda que se dialoga mucho. Entonces yo lo que te puedo decir es que para mí este gobierno tiene un proceso de aprendizaje súper veloz. La mayoría de la ciudadanía hace 1 año y medio decidió que fuera presidente alguien que no tenía experiencia en gestionar antes. Sí. Y está haciendo una cantidad de transformaciones en la Argentina que la verdad es que para alguien que no había ocupado un cargo de gestión antes, a mí me sorprende y
creo que hay un proceso de aprendizaje enorme, enorme. Sí, es cierto el tema de la mayoría. También es verdad que cuando él remarcaba los números, que hablaban de respetar el voto popular, que es cierto que este gobierno lo votó popularmente. Macri dice, gracias a nosotros logró esa mayoría. Hoy están en el 46%, según ustedes. Bueno, hay un 64%, perdón, un 54% hoy que no está apoyando al gobierno. Ese también es un voto que deberíamos respetar. Porque si tenemos 46% que hoy lo aprueba, hay una mayoría o que no lo aprueba o que de alguna manera desaprueba. Cuando remarco esto, quizás uno tiende a creer que a veces en el gobierno también falta quizás un poco de autocrítica y también vemos cadenas de errores varios, que muchas veces Macri las está remarcando. ¿Al gobierno le importa eso? ¿46% no basta para ganar una elección? A ver, si tenés una oposición fragmentada, capaz que la gana en primera vuelta. Claro. Porque tenés más del 40%. Bueno. Claro, o sea, falta mucho para el 2027, lo que sí, y comparto que creo... A ver, Milei arrancó con el 54% de aprobación y nunca llegó al 54%. Creo que en el mes de octubre lo llegamos a tener 53%, que había repuntado después de unas caídas en septiembre, cuando hizo el veto jubilados o el de las universidades, y después se recuperó. Y bueno, después empezó a tener una caída a partir de febrero de este año. Yo creo que falta mucho. Sí me parece que en el armado político, en la estrategia política, porque al gobierno... Si vos le ves las tres patas de lo que es la comunicación, la política y la economía, economía y comunicación dentro de todo, mantener fidelizado el núcleo duro y que te sea como agente multiplicador del mensaje ya es un mérito importante. Y ese 46% se expresa de ese lugar. Con lo cual comunicación lo veo bien, economía claramente lo vemos bien, o sea, vemos de que hay una hoja de ruta. Yo creo que el armado político está complicado. Y no le quiero poner un nombre y apellido. Yo creo que lo que pasó en Santa Fe es un parámetro y lo que puede llegar a pasar en la Ciudad de Buenos Aires también es un parámetro. Coincidís con Macri, entonces Macri dice que el armado político, ¿no? Pero totalmente, a ver, yo soy desde el primer Macri momento... está remarcando eso, sí, digo, de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que Macri también se está sin duda, Macri está poniendo... Nunca yo vi un presidente, perdón, Pancho, nunca vi un presidente tan involucrado en una campaña. Esto no estamos acostumbrados a lo de Macri. No. Macri está jugando todo su... fortaleza política. Cristina no está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires. Milei apenas está haciendo campaña en la capital federal, apenas hizo 10 minutos, un acto de 9 minutos, habló y se fue, llegó y se fue. Con esto estoy remarcando que a veces el tema de las estadísticas no son tan reales, porque si vamos a eso, Santoro probablemente, quedan 2 semanas claves para la capital federal, gane las elecciones con un 26%, 27, 25. 28. ¿Y en mayoría? Santoro puede decir, gané y en mayoría. Es poquísimo, pero a ver, me parece que acá también estamos mezclando las cosas. Denme un segundo, a ver, para que quiero poner... ¿Qué tenés a Macri? ¿Macri sobre Silvia Lospinato? Dale. No quiere ser candidato, dale, por él. ¿No va a ser candidato en octubre, Macri? No, yo ya he dicho que no tengo vocación de ser candidato en este momento. No lo siento, sí siento acompañar a alguien como ella que me emociona con su vocación, con su fuerza, y que la verdad que por suerte hay miles de dirigentes en todo el país, esta segunda camada, tercera camada, como la quieran llamar, que tienen un potencial enorme, que tienen una vocación enorme, que están preparados para realmente servir y no servirse cuando llegan ahí. O sea, respetar que uno administra el dinero público con más cuidado que el propio. Te corté, Sabrina, pero estábamos hablando de Macri. Estábamos hablando de la representación de las fuerzas diversas que existen en la sociedad, ¿no? Y de mayorías y de minorías. Este es un gobierno que asumió con un programa que ganó las elecciones, el balotaje, claramente con un programa que está cumpliendo. Y en el Congreso tenemos la representación de diferentes fuerzas. Si nosotros vemos cómo venimos votando en el Congreso, La Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo, vamos a ver que estamos siempre juntos. Y eso se sostiene absolutamente. Entonces, la cuestión de las mayorías y las minorías que se planteaba recién, la realidad es que nosotros sabemos, estamos hablando de la elección de Cava de ahora, sabemos que nadie va a tener la mayoría.
¿no? Va a haber una primera minoría y va a haber una primera minoría hiperfragmentada porque está muy dividido. Tenemos 17 candidaturas, tenemos espacios ideológicos que están compitiendo entre sí. Entonces, me parece que esta cuestión hay que tenerla clara. El que gobierna y gobierna por 4 años por mandato popular es el que gana el Ejecutivo. Después, en las elecciones legislativas, lo que se hace es elegir a quienes queremos que estén, en este caso en la legislatura de la ciudad o cuando votemos en octubre en el Congreso Nacional, para pensar las leyes, para pensar la disputa de fuerzas. Pero quien está gobernando es el gobierno nacional y ahí no tiene por qué haber distribución de poder. Tiene que haber manejo y este gobierno lo tiene. Por eso está sacando leyes. Vos hablabas de la oposición. El peronismo está partido en varios pedazos. Claro, claramente. Axel, Cristina. ¿Te acordás? Te traigo un tema, te traje un hit recién de Netflix, ahora un hit musical de hace un tiempo. ¿Te acordás de Néstor en Bloque? Sí, claro. Bueno, una calle nos separa, ahora una campaña nos separa.